El mundo de los negocios y la información financiera. Las organizaciones económicas son una combinación de recursos humanos, financieros y tecnológicos que son administrados con el objetivo de generar algún bien o servicio a la sociedad. Estas deben de contar con información, deben estar administradas y por ende deben de rendir cuentas. El objetivo de las organizaciones económicas es servir al cliente. ¿Para qué servir al cliente? Para que éste pueda satisfacer sus necesidades y así pueda maximizar su valor en el mercado. Existen varios tipos de organizaciones económicas. Por un lado están las organizaciones lucrativas, que son las que otorgan diferentes tipos de servicios o comercializan con mercancías para obtener utilidades. Por otro lado están las organizaciones sin fines de lucro, que son aquellas entidades que reinvierten sus utilidades en la misma organización para seguir cumpliendo con sus objetivos. Y finalmente están las gubernamentales, que son todas las empresas del gobierno, ya sean federales, estatales o municipales. Dentro de las lucrativas podemos encontrar Apple, Microsoft, Walmart. Dentro de las sin fines de lucro puede estar Greenpeace, la Fundación Vamos México, Teletón. Y dentro de las gubernamentales podemos encontrar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Algunos ejemplos de organizaciones lucrativas de acuerdo a la clasificación que acabamos de mencionar son los siguientes. En servicios podemos encontrar a América Móvil, a Telmex, a Capacitación Integral. Dentro de las comercializadoras podemos ver a Walmart, a la ferretería. Dentro de las manufactureras podemos ver a todas las ensambladoras de automóviles, a las fábricas e inclusive las panificadoras. Y dentro de las de giro especializado vamos a ver ganaderas, agrícolas y de servicios financieros. Ahora sí vamos a hablar un poco más acerca de estas empresas de giros especializados. Se van a dividir en tres sectores: el financiero, el primario y la construcción. Dentro del sector financiero vamos a encontrar los bancos, las aseguradoras, las casas de cambio, las sociedades de inversión, las casas de bolsa, por ejemplo. Dentro del sector primario vamos a encontrar todas las que tienen como finalidad proveer de insumos alimenticios a los consumidores, principalmente actividades agrícolas y ganaderas, pero también entra aquí la silvicultura, por ejemplo. Y finalmente vamos a encontrar las de construcción, extracción y minería, que son aquellas que se dedican a la edificación de la obra civil, a la explotación de los productos y minerales que se encuentran en el subsuelo. Son las minas, las que explotan petróleo, todas estas que tienen que ver con la extracción, también son empresas de giros especializados. El siguiente es un pequeño cuadro que nos va a mostrar las diferentes actividades económicas con sus clasificaciones. Por un lado vemos a las actividades primarias, que incluyen la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. Por el otro lado tenemos las empresas o organizaciones secundarias, que incluyen la industria, ya sea extractiva o de transformación. Y finalmente tenemos las terciarias, que incluyen los transportes, la comunicación, el comercio y los servicios. ¿Qué significa ser mi propio jefe? Levantarme tarde, dar las órdenes, ¿no? Salirme a jugar dominó con mis amigos. Suena padre. No tener que aguantar un jefe gritón y molestoso, porque yo soy ahora el jefe gritón y molestoso. ¿Qué tan cierto es todo esto? Yo, al ser mi propio patrón, ¿tendré todas esas ventajas? ¿O acaso no habrá muchas desventajas, como pueden ser el simple y sencillo hecho de que ya no tengo una nómina? Chueco o derecho. Cuando yo tengo un empleo, los días que ya laboré me los tienen que pagar. No sé si continúe yo mañana o la siguiente quincena, pero cuando menos lo que ya trabajé va a ser pagado. Lo que les quiero decir es, no cualquiera está preparado para esto. ¿Te interesa? El camino puede ser muy largo y es cuestión aquí de resistencia más que de velocidad. Grandes diferencias entre el que emprende y el empresario.
El emprendedor es un atrevido, como ya les mencioné, puede ser desde la escuela, desde la casa, en mis actividades cotidianas, pero el empresario es el que conduce. En alguna ocasión un buen amigo me decía, es que no todo el mundo quiere ser director general de una empresa. Todo el mundo quiere ganar lo que gana el director general de una empresa. Porque ¿a poco no somos muy dados a utilizar la frase de, no, pues es que este quiere el puesto del director general? La verdad es que no. Queremos el dinero que gana el director general, pero no las broncas que tiene el director general. Hablábamos de que yo lo que quiero es el sueldo del director general. Yo les preguntaría, ¿están dispuestos a ser el mensajero, el chofer, el asistente, el que sirve el café, el que contesta el teléfono y el todólogo antes de ser el director general? Porque es muy fácil poner, cuando yo tengo un negocio que arranca, en la tarjeta de presentación, director general, o algunos más sofisticados le ponen CEO, ¿no? Y no saben que a lo mejor pues es el mismo que sirve el café, contesta el teléfono y barre y limpia y saca copias. En una ocasión, platicando con un buen amigo que era presidente de la Asociación de Franquicias de México, me decía, mira, es muy importante que alguien, él es dueño de franquicias de comida, es muy importante que alguien que quiere poner un puesto de tacos o una taquería ya más formal, aprenda a picar cebolla. Porque cuando queremos una franquicia en donde el modelo ya está probado y tiene, a veces nos dicen garantías, cosa que es falso, pues como que resulta más sencillo. Pero se le acercaban muchas personas y le decían, oye, ¿cuánto cuesta poner una taquería de tus franquicias? No, pues tanta lana. Perfecto. Entonces yo ya voy a contratar. Y este amigo, muy abusado, les decía, no. Para que yo te venda una franquicia, me tienes que demostrar que sabes hacer tacos. Y picar el cilantro y la cebolla y la piña y el pastor y poner el trompo. Y la gente decía, no hombre, pues ni que fuera yo pobre, pues cómo van a andar ensuciando las manos. Esa gente no está preparada para poner un negocio de comida. Igual sucede con cualquier otro giro. Es indispensable, aún para aquellos que ya tengan hoy un negocio, que se dediquen unas buenas horas a establecer su ruta de éxito, hacia dónde quieren llegar, cómo se quieren ver en el futuro. Eso hace un plan de negocios. ¿Y qué beneficios trae? Punto número 1, pues que le pongo nombre al niño, que le pongo los puntos a las IES y exactamente sé qué es lo que quiero hacer y hacia dónde me voy a dirigir. Muy importante, ¿qué debo evitar? Y eso me lo dice también el plan de negocios, también lo debo de poner y escribir con todo detalle. Dentro de estas cosas que antes que nada debo de evitar es el corto plazo. Negocio de corto plazo, créanme que es casi como el burro que toca la flauta. De repente un chiripazo y podría ser. La realidad es que no. Los negocios requieren el largo plazo. Como todo lo importante de la vida requiere el largo plazo. Fundamental también, no se pongan a pensar en el ya me vi, en el me late, a ver si me lo saco, igual y ahora sí me toca, o el pronóstico está más fácil darle y atinarle a los resultados. Esa no es opción. La probabilidad de que se saquen el melate es una de 23,000 millones. Eso es casi cero. No les quito las ganas de que sigan jugando el melate, pero lo que sí es que cobren conciencia. Cuando yo voy a poner un negocio, fundamental que tenga bien puesto en mi cabecita que el optimismo no es un buen amigo. Hay que ser realistas. Y el plan de negocios también me ayuda a que yo maneje los diferentes escenarios. Escenario A, me va muy mal, ¿qué hago? Escenario B, me va muy bien, ¿qué hago? Escenario C, ahí la voy llevando, ¿qué hago? Finalmente, ¿qué les digo y qué les recomiendo en el tema de los créditos PYME, en el tema de poner una PYME, en el tema de ser un emprendedor y pasar a ser un empresario, de dejar de ser un soñador? Punto número 1, se requiere de tiempo, de disciplina y dedicación. Ser patrón, ser el propio jefe, es muchísimo más complicado que ser empleado, por mula que sea el patrón que hoy tengamos, ¿sí?
porque yo soy el responsable mío y de muchos más. Segundo punto, si logro cruzar el camino de ser emprendedor a ser empresario y dejar de ser soñador, la satisfacción, créanme que es inconmensurable, porque me dará un buen nivel de vida. El esfuerzo bien estará pagado si yo logro hacer estos puntos uno sobre otro con el orden que permita que lo alcance rápidamente. Punto número 3. No hay que olvidar que esto va formando un círculo virtuoso, un círculo en donde se genera productividad y en donde no nada más crezco yo, también crecen los que están a mi lado y crece el país, aunque suene muy de rollo gubernamental, pero es una realidad. Y un último punto, nunca pierdan de vista, se ha puesto de moda en los últimos años, que si la parte ecológica, que si la parte social, y yo creo que debe dejar de ser una moda. La actividad del empresario, del pequeño y mediano empresario, debe de tomar siempre en cuenta que detrás de todo esto estamos haciendo el bien para nuestra organización y para todas las personas que estén a nuestro alrededor, principalmente nuestra familia. Hay un carácter de responsabilidad social fundamental. Si nosotros logramos poner en blanco y negro lo que se llama misión, visión, valores, objetivos, aunque mi empresa sea de 2 metros cuadrados, poco a poco le irán dando forma a un México mejor. Y eso se traducirá en un beneficio económico para ustedes. No es fácil ser emprendedor, no es fácil pegar el brinco a ser empresario. Nada sencillo dejar de ser un soñador para pasar a los grandes momentos. Existen varias formas de organización para estas entidades económicas lucrativas. Las principales son, por un lado, podemos constituirnos como una persona física con actividad empresarial, que es como empiezan la mayoría de los negocios. Yo pongo mi negocio, no me doy de alta ante ningún notario y simplemente me doy de alta en Hacienda y me empiezo a reconocer como actividad empresarial. Por otro lado están las personas morales, que son cuando varias personas físicas se reúnen, se vuelven socios o copropietarios para obtener utilidades de la prestación de un servicio o la venta de un producto. Estas las vamos a llamar también sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles tienen como objetivo la búsqueda del lucro. Todos los socios se reúnen con ese único objetivo. La personalidad jurídica de los socios va a ser independiente a la personalidad jurídica de la sociedad mercantil. Se van a regir todas estas relaciones entre los socios a través de un acta constitutiva y existen diferentes tipos. Pueden ser sociedades civiles, asociaciones civiles. Más adelante vamos a ver cada una de estas. Las principales formas de organización de una sociedad mercantil son las siguientes: sociedad anónima, sociedad cooperativa, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad civil. La diferencia entre ellas son bastante técnicas. Por ejemplo, una sociedad anónima existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Mientras que la sociedad cooperativa está integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Un ejemplo es la Cooperativa Pascual. Las sociedades de responsabilidad limitada se constituyen entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, pues solo serán cedibles conforme a la ley. Las ventajas de tener una sociedad anónima son que se constituye como una entidad legal autónoma, es decir, una cosa legalmente son los socios y otra figura legal va a ser la organización. También es mucho más fácil obtener dinero a través de la venta de las acciones o a través inclusive de un préstamo. Y la vida de la sociedad no va a resultar afectada por los cambios de propietarios, es decir, llegan nuevos socios, se van nuevos socios, la organización va a seguir. Finalmente, la única forma de terminar con una sociedad anónima
es por la decisión de los propios accionistas o en ciertas ocasiones porque el Estado así lo decida. ¿Cuáles son las desventajas? Se debe de contar con un sistema administrativo más elaborado porque ya le implican obligaciones fiscales, obligaciones legales un poco más elevadas. Si esta sociedad anónima cotiza en la bolsa, bueno, se tiene que informar de las operaciones de una forma detallada y de manera pública. Y estas sociedades están reguladas de una forma más estricta por las autoridades gubernamentales. Se les exige cumplir con reglamentaciones y presentar un mayor número de informes y declaraciones que a una persona física. ¿Cómo funcionan las sociedades anónimas? Bueno, se establece una asamblea de accionistas, que esta va a ser el máximo órgano de la administración. Se designa un administrador. Este debe de ser un administrador único o se puede elaborar un consejo de administración. La estructura normal de una sociedad anónima consiste con un presidente, un secretario, tesorero, consejeros y comisarios. Es muy importante la rendición de cuentas para la gestión de una sociedad anónima. Para lograr esto es indispensable manejar toda la administración con transparencia. Finalmente existe la figura del auditor, que va a ser quien va a revisar las actividades del comisario. No olvidemos que el comisario es el que va a definir o el que va a disputar y estructurar todas las diferencias que puedan haber entre los presidentes, secretarios, tesoreros y consejeros. Es una figura un poco externa. Lo primero que debes hacer es constituir tu empresa como persona jurídica. Puede tomar la forma de una empresa individual de responsabilidad limitada, o EIRL, o de un tipo de sociedad. Esta pasa a ser una figura reconocida por la ley y distinta de la o las personas que la conforman. Organización legal. Inicialmente debes escoger cuál es el tipo de organización que deseas formar para desarrollar tu negocio. ¿Empresa individual de responsabilidad limitada o sociedad? Para que tomes una buena decisión, a continuación te presentamos las principales características y diferencias. ¿Qué es una EIRL? Es un tipo de organización formada siempre por un solo individuo y es de carácter comercial. La administración le corresponde al empresario o empresaria individual o a quienes ellos le otorguen poder. La responsabilidad del empresario o empresaria queda limitada al monto del aporte que hace a su empresa. ¿Qué es una sociedad? Es un contrato en que dos o más personas se asocian para desarrollar una actividad determinada. En esta organización, los socios o socias se reparten las ganancias y asumen riesgos o pérdidas en conjunto, y en porcentaje a sus aportes, o como lo determinen los estatutos. Existen varios tipos de sociedades: por acciones, en comandita, anónima y de responsabilidad limitada. Para la microempresa, la más recomendable es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuál es su ventaja? Permite a socios y socias decidir libremente quién o quiénes administran el negocio. Además, cada miembro responde por las obligaciones de la sociedad hasta el monto de su aporte. En este tipo de sociedad, no está permitido que un socio o socia venda su parte o participación sin el consentimiento de todos los demás. De la misma manera, para que ingrese una nueva persona, todos los socios o socias deben estar de acuerdo en su incorporación. Entonces, para tomar una buena decisión sobre el tipo de organización que quieres crear, debes definir si vas a emprender solo o en asociación con otras personas. Redacción del borrador de escritura de constitución y su extracto. El primer trámite que debes realizar para la constitución de tu empresa es la redacción de la escritura de constitución. ¿En qué consiste la escritura de constitución? La escritura de constitución establece lo que se denomina estatutos, los que definen el tipo de persona jurídica que has escogido, la actividad a la que se dedicará la empresa, las personas que la conformarán, la forma en que se administrará, los aportes económicos de cada uno de sus miembros, su participación en las utilidades y de la forma en que responderán en caso de pérdida, el domicilio que tendrá la sociedad o EIRL, entre otros. ¿Cómo y dónde se realiza este trámite? Contacta a un abogado y acuerda con él los costos de su asesoría para establecer los estatutos de tu empresa acorde a tus necesidades. Teniendo claros los términos en los cuales quieres constituir la sociedad o EIRL, el abogado redactará un borrador de la escritura de constitución, que deberá ser aprobado por los futuros socios o socias o por el empresario individual según sea el caso.
Una vez redactada la escritura de constitución, el abogado debe confeccionar un extracto de la misma que consiste en un resumen de los contenidos más importantes según la ley. Vamos al siguiente paso. Otorgamiento de la escritura pública y legalización de su extracto. ¿En qué consiste la legalización de los documentos de constitución? Es el cumplimiento de ciertos trámites que materializan la personalidad jurídica de tu empresa, lo que te permite realizar los próximos trámites relativos a la creación de tu empresa. ¿Cómo y dónde se realiza este trámite? Acércate a la notaría de tu elección llevando el borrador de la escritura de constitución de sociedad y su extracto. Es fundamental que estén presentes todas las personas que forman parte de la empresa, llevando consigo su cédula de identidad. Si todos los involucrados están de acuerdo, se procederá a la firma notarial. Luego del pago de los aranceles, se hará entrega de una copia autorizada de la escritura y una copia de la legalización de su extracto. Te recomendamos solicitar al menos una copia de ambos documentos para cada socio o socia y otra copia para archivo de tu empresa. Inscripción del extracto de constitución en el registro de comercio. ¿En qué consiste? Puede ser realizada simultáneamente a la publicación en el Diario Oficial. ¿Cómo y dónde se realiza este trámite? Acude a las oficinas del conservador de bienes raíces correspondiente al domicilio de tu empresa y presenta 2 copias autorizadas ante notario del extracto de la escritura de constitución, más el formulario número 2, que debes solicitar en la misma oficina. Atención, este trámite puede ser realizado por los socios o socias o por el representante legal. La inscripción puede demorar entre 3 y 7 días hábiles. Debes realizar este trámite dentro de 60 días corridos contados a partir de la fecha registrada en la escritura de constitución. Publicación del extracto de constitución en el Diario Oficial. ¿Qué es el Diario Oficial? Es el organismo encargado de la publicación de las normas y de actos del Estado o de los particulares para que sean conocidos por todos los habitantes del país. ¿Por qué hay que publicar el extracto de constitución en este organismo? Con la publicidad se busca proteger los intereses de terceros y ponerlos en conocimiento de la existencia de un acto determinado, en este caso, de la existencia de una sociedad o empresa. ¿Cómo y dónde se realiza este trámite? Acércate a las oficinas del Diario Oficial llevando una copia autorizada ante notario del extracto de constitución y solicita su publicación. Este trámite puede ser realizado por un socio o socia o por el representante legal. Debe realizarse dentro de 60 días corridos, contados a partir de la fecha registrada en la escritura de constitución. Protocolización. ¿En qué consiste este trámite? En llevar todos los documentos obtenidos hasta ahora para que estos sean incorporados al final del registro del notario, con el objeto de darles una fecha cierta a los documentos agregados y dejarlos archivados en la notaría, para mayor seguridad. Esto se conoce como protocolización. No es obligatorio. Sí, es útil y conveniente. ¿Cómo y dónde se realiza este trámite? Vuelve a la misma notaría llevando copias de la inscripción y publicación, junto con una copia del extracto autorizado, para reunir todos los documentos relativos a la constitución de tu empresa en una sola carpeta. De esta manera, queda registro de que has realizado los trámites correctamente en los plazos estipulados. Todo en orden. Con este trámite finalizas la primera etapa para la realización de tu sueño del emprendimiento propio. Tu empresa ya existe como figura legal. Para que una sociedad anónima funcione necesita tener dinero. Y hay 2 formas en las que podemos obtener estos recursos. Ya sea otorgados por un tercero, es decir, un préstamo de nuestros acreedores, que esto vamos a ver que se va a llamar pasivo, pero lo vamos a ver más adelante. O a través de la aportación de los socios, que esto se llamará capital. Finalmente vamos a ver la diferencia entre estos 2 términos. Por un lado van a estar los accionistas y por el otro lado van a estar los acreedores. Los accionistas son las personas que aportan el capital a la empresa, los dueños, mientras que los acreedores son las personas o instituciones que complementan los recursos que los accionistas otorgan a la empresa a través de préstamos. Los acreedores y accionistas de un negocio son los principales interesados en conocer la situación financiera de la organización a través de la información que periódicamente ésta está obligada a proporcionar, sobre todo si el dinero aportado por los accionistas o prestado por los acreedores fue canalizado a través del mercado de valores en forma pública o abierta.